bienvenidos. Son exactamente las 5:02 y esto es Café con Denise. Yo soy Denise Priego. Quédense esta hora con nosotros, con nosotras. ¿Por qué? Porque se va a poner buenísimo el programa, como cada viernes. ¿Y qué creen que va a ser nuestro tema de conversación hoy? Hoy vamos a hablar del sobrepeso y la obesidad entre la biología y las emociones. Y para esto voy a tener el gran gusto de conversar. Ustedes ya la conocen seguramente. Me refiero a la psicóloga Margarita Casco. ¡Bravo! Gracias. Mucho gusto de estar aquí contigo y con toda tu público. Muchas gracias por la invitación. Encantada, Margarita. ¿Y qué creen? También nos van a acompañar, también nos va a acompañar la doctora, ella es bariatra, la doctora Paola Pedrero. ¿Por qué? Ya sabemos que el sobrepeso y la obesidad son problemas de salud pública y lamentablemente nuestro país estamos en el segundo lugar a nivel mundial en obesidad. ¿Ustedes se imaginan? Y en nuestro estado, en un momento, la doctora nos va a compartir exactamente por qué debe de importarnos, por qué sí debemos alarmarnos, pero ante todo tomar acción. Y ¿saben qué? No se puede abordar este tema de la obesidad y el sobrepeso nada más en sí misma como si solo fuera únicamente un tema para tratar, para abordar, para estudiar. ¿Por qué? Porque el sobrepeso y la obesidad atiende a temas multifactoriales y uno de estos temas es el aspecto emocional. Entonces, ustedes, a ver, nos pueden decir, les dejo nuestro número de WhatsApp para mensajes, 9932013083, repito, 9932013083, porque si ustedes tienen sobrepeso, obesidad, hay una base para poder salir a buen término y hacer una dieta sostenible. Y esta base es el aspecto emocional. Entonces, antes de que yo platique con Margarita, está a unos segundos de llegar la doctora. Sí me va a encantar que la doctora Paola, que ya está entrando, de hecho, bienvenida. Hola, buenas tardes. Que sí nos comparta el por qué alarmarnos. Y vamos primero con Margarita, en lo que termina de acomodarse la doctora. ¿Por qué el aspecto emocional, Margarita? Porque siempre se suele abordar el tema del sobrepeso y la obesidad, pero en sí mismo, por el tema de la comida, los problemas de salud pública, y dejamos a un lado la parte emocional. Y hay que tomar algo en cuenta que es súper importante. Mente y cuerpo hay que tratarlo de manera integral. Y antes de que la doctora nos asuste diciendo todo, ¿por qué debemos alarmarnos? Sí nos encantaría escucharte, Margarita. ¿Por qué el tema emocional? Claro, es fundamental porque finalmente estamos en una sociedad en la cual las emociones hay que silenciarlas, ¿no? ¿Cómo silenciarlas? Desde que los pequeñitos expresan a ver, no grites, a ver, no te expreses de esta manera, y sobre todo, por ejemplo, un chico que se emociona muchísimo, y a ver, un niño no puede emocionarse de esa manera. Tienes que comportarte. Entonces, guardar la compostura, ¿no? Guardar la compostura, portarse bien, y esto pareciera que está asociado a que resguardar la emoción, sí. No hay que expresar, y como si la vida no tuviéramos movimientos, ¿no? En la vida tenemos buenas y malas, altas y bajas, ¿no? Es como las olas del mar. Siempre esta metáfora a mí me gusta muchísimo, de que tenemos situaciones a veces muy buenas, pero también hay emociones negativas
que es importante aprender a gestionar. Entonces, el tema de la educación emocional resulta de gran importancia y resulta, sobre todo, importante enseñar a los niños y a los adolescentes. En la última encuesta nacional de salud y de nutrición que salió publicada en el 23, el incremento en la niñez fue del 7% y de los adolescentes el 21%. ¿No? Entonces, conforme va incrementando el rango de edad, el incremento de la obesidad ha sido significativamente mayor. Y entonces ahí nos damos cuenta que tiene que ver con este enfoque multifactorial, claro, en donde enseñar a niños, a niñas, a adolescentes y adultos a manejar de una mejor manera las emociones, ¿no? Ok, pues qué interesante justo ese punto que comentas, porque todo está relacionado, todo es integral. Este aspecto de que nos enseñan a guardarnos las emociones, y totalmente. Y bueno, ahorita me va a encantar que escuchemos a la doctora Paola Pedrero. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias. Pues antes que nada, pues ya sabes, este aspecto de ver el sobrepeso y la obesidad como lo que son, porque no nos gusta mucho escucharlo como enfermedades. Sí me encantaría, Paola, que nos compartas por qué debería alarmarnos el sobrepeso y la obesidad partiendo de que son problemas de salud pública. Claro, por supuesto, es un tema interesante que durante muchos años siempre ha existido. Tal vez hoy por hoy la ciencia, cada vez hay más artículos científicos que avalen que hay que tratar como enfermedad lo que es el tema de la obesidad. Entonces, que los pacientes tengan sobrepeso, pues ya es como un foco amarillo que te permite decir o reflexionar, oye, ¿me regreso a la salud o me quedo aquí en el sobrepeso con malos hábitos y puedo evolucionar a una obesidad, que es como la enfermedad de la que estamos hablando? Claro. Entonces sí, es un tema importante porque pues la obesidad al final está relacionada con 223 enfermedades aproximadamente. ¡Ay, qué fuerte! Entonces, abarca cualquier especialidad que tenga un gran impacto. Un paciente con obesidad que llegue por un especialista a ser atendido. Si hablamos de, por ejemplo, en reumatología, pues las osteoartritis, las artritis, la obesidad genera inflamación 24 horas, ¿no? Genera interleucinas. Entonces esto me puede ocasionar un aumento, ¿no? En inflamación y, bueno, ajustes en los medicamentos. Y así, miren, nos tenemos que ir a una muy breve pausa, no sin antes recomendarles, por supuesto, como siempre, que se vayan a Café La Cabaña, sobre todo mi Café La Cabaña favorita que está en la Ciudad Deportiva, y prueben sus nuevas especialidades. Pueden probar el frappuccino de dulce de leche. También les súper recomiendo el panqué de naranja, que ya lo probé y está exquisito. Regreso rapidísimo y estamos hablando hoy de sobrepeso y obesidad entre la biología y las emociones con la psicóloga Margarita Casco y la doctora bariatra Paola Pedrero. Ya estoy de regreso. mucho gusto. Ay, bienvenida, ahora sí. Bueno. Margarita, Paola, la mejor psicóloga de Tabasco, la mejor bariatra también. Sí, Ya le presumí que bajé 2 kilos. ¿Voy a servirme agua ahorita? Sí, claro. Qué emoción. Hoy precisamente me preguntaron si tenía alguna psicóloga que recomendara y bueno, yo me puse a usar. Claro que sí, con mucho gusto. Esta agua la acabo de servir, es tuya, Muchas ¿eh? gracias, Sí, muchas gracias, o sea, muchas gracias. la abrí nuevecita y ya la serví. Sí, no, y además esto que antes nunca asociábamos esta parte de cómo se va acumulando la grasa, porque pensamos que bajar de peso es pesarte y ya
son 2 kilos y 1 kilo, pero nunca tenemos conciencia de que estamos hablando de grasa. Claro. ¿No? La Es grasa cierto. corporal. Bueno, es que si entendemos desde la medicina que la grasa es un órgano, o sea, como un corazón, como un pulmón, como un páncreas, que genera inflamación, tal vez habría más conciencia, ¿no? Pero bueno, apenas esto apenas inicia. Pero sería una estrategia para el 2036 de bajar la incidencia de obesidad en el mundo. Es una meta muy, muy grande. Y de ahí vienen, bueno, muchos tratamientos que estamos usando. Pero bueno, es como contradictorio, ¿no? Cuando cada vez hay más comida, marketing. Y ese es otro punto. Este ambiente Emocionalmente. obesogénico es impresionante. O si no, también a los niños que vemos que les dan refrescos embotellados, a bebés. Ay, hace falta tanta información, tanta publicidad sobre eso. Sí, hay mucho trabajo que hacer definitivamente, desde la educación de una mamá, que puede ser una mujer adulta, Ajá, pero emocionalmente no disponible para ser madre, claro. y le tocó, ¿no? Entonces ella misma o no está preparada para educar, pero sin embargo tiene la responsabilidad de 3 niños ya. Ay, qué fuerte. Entonces, a lo mejor esa persona trae depresión, trae ansiedad, trae sus problemas emocionales. Y por ahí dice, mamá, ¿qué vamos a comer? Pues ahí agarren lo que hay. Claro. Es más fácil una maruchan, agarrar una coca, porque tengo flojera. Y esta cuestión de los lunch, ¿no? O sea, vas al súper y entonces son los danoninos, es la Galletas. salchicha, las galletas, sí. y es lo práctico, y es lo que les mandan a los niños de lunch, y los llenan de azúcar. Ya estamos. Ya estamos de regreso aquí en Café con Denise. Son exactamente las 5:14. Les recuerdo nuestro número exclusivo para mensajes de WhatsApp, 9932-0130-83. Ya saben que me encanta leerlos y escucharlos. Y bueno, aquí estamos en esta conversación súper interesante sobre el sobrepeso y la obesidad entre la biología y las emociones. Y hablábamos de cómo las emociones es un factor importantísimo para poder llevar a buen término de manera sostenible una dieta o un plan de alimentación. Pero sí me quiero regresar un poquito, Paola, a lo que mencionabas, porque cuando uno tiene la información, ahí uno se hace más consciente. Me encantaría que nos compartas todas las consecuencias, las que puedas compartir de tener obesidad. ¿En qué acaba una obesidad? ¿En qué enfermedades puede acabar ser una persona obesa o tener sobrepeso? Desde diabetes, no sé, de todas estas que mencionabas. 200. Es una pregunta muy interesante y muy amplia de responder, pero la podemos sintetizar para los radioescuchas, que el solo hecho de entrar a esta clasificación en la salud que se llama, por el índice de masa corporal, el IMC. El IMC es una clasificación donde los seres humanos, hay una fórmula de acuerdo a tu estatura y a tu peso, se marca un porcentaje. Entonces, con ese porcentaje es fácil clasificar si la persona tiene un peso saludable, un sobrepeso u obesidad. Sí. Sin embargo, es una clasificación que puede que se vaya a descontinuar, ya que no garantiza realmente si es un peso saludable ese porcentaje. Porque el peso y la estatura no te marcan o no te miden otros valores de referencia tan importantes como ya sabemos la importancia de la masa muscular, por ejemplo. Entonces, queda como muy general. Sí. En base a esa fórmula que tenemos actualmente, que es el IMC, hacemos el diagnóstico de obesidad, solamente por ese porcentaje. Pero va más allá. Va más allá. Tener obesidad grado 1, también hay grado 2, y hay obesidad grado 3. Entonces, lo que va pasando es que vamos evolucionando con el tiempo, con los malos hábitos, la vida sedentaria, y esto puede ir en aumento, por supuesto. La obesidad no es contagiosa, pero sí es adquirida. La obesidad
difícilmente sea hereditaria, pero sí adquirida por malos hábitos. Y el ejemplo arrastra. Totalmente, totalmente. Entonces, si entendemos que el tener obesidad como seres humanos, como mujer, como hombre, como adolescente o un niño con obesidad, pues tenemos el riesgo de tener 223 enfermedades aproximadamente por eso el hecho de tener obesidad. Ay, qué impacto. 223 enfermedades puede generar tener obesidad. El hecho de tener obesidad son muchas, porque tendremos que hablar cada una en específico de la rama de la medicina. Pero bueno, las más generales, por ejemplo, podemos decirlo, complicaciones cardiovasculares, ¿no? Por ejemplo, en México, 2026, la primera causa de muerte secundaria por tener obesidad es infartos cardíacos, infartos al miocardio. Entonces, entender esa situación, o sea, todo lo que me puede llevar con el tiempo, con los años, o sea, el hecho de que yo no quiera hacer ejercicio por las razones que quiera tener. Sí. Aquí está una de las mejores psicólogas, nos puede hablar de bloqueo emocional, ¿no? ¿Por qué no hace ejercicio la persona? Tengo mucho trabajo, mi trabajo me lo pide, salgo muy tarde al trabajo, llego muy cansado. En fin, ahorita nos vas a y además la diabetes y tantas otras enfermedades. Yo platicaba con las dos antes de plantearles el tema de hoy, que las emociones fungen un papel crucial para tener éxito en un plan de alimentación. Y me encantaría, Margarita, que ahorita nos compartas qué emociones serían los principales saboteadores de una dieta. Claro. Yo creo que por un lado estamos hablando de la ansiedad que genera, ¿no? Como estas expectativas de tener que bajar cierto número de kilos y de estar como muy desconectado con lo que le pasa a tu cuerpo. Claro. Y la ansiedad es como un ciclo que entonces me da ansiedad por las expectativas y que no lo estoy logrando, y entonces mis pensamientos están como muy circulantes, muy centrada la atención en este aspecto, que en lugar de funcionar como un impulso positivo, funciona como un bloqueo emocional. Y entonces me digo, bueno, hoy me echo una galleta o me voy a la fiesta y un pedazo de pastelito, pero lo vivo con una enorme frustración, que ya no logré lo que yo me había planteado, y entonces lo que hacen los pacientes es el autoboicot. Pero es producto de la ansiedad. Pero también hay otra parte importante que es como esta desconexión que se tiene con respecto a tu emoción y el cuerpo. Okay. O sea, como si fueran dos áreas completamente escindidas de la vida de las personas, ¿no? Entonces, por un lado, no se identifica qué es lo que sientes, ¿no? A veces les preguntas a las personas, ¿pero qué le pasó? No sé. ¿No? Si yo tenía muy claro mi objetivo, fui a ver a la bariatra, ¿no? Sí, claro. Salí muy entusiasmada y algo me pasó, ¿no? Y entonces hay que empezar desde que puedan identificar qué es lo que les está sucediendo, y esta metodología que además tú utilizas maravillosamente, llevas tu registro, porque eso también permite identificar qué es lo que me estuvo pasando. Hablando de las emociones. Claro. ¿No? Por otro lado, es como poder mirarme al espejo, porque hay personas que no se miran al espejo. Y entonces no pueden checar que lo que sienten realmente corresponde con lo que miras. Y esto te permite poder integrar tu emoción con tu cuerpo, ¿no? Desde la expresión facial, a ver, no, yo me siento muy bien, ¿no? Y me veo al espejo y estoy con
con la tensión aquí en la frente, con la mandíbula tensa, apretada, ¿no? Después duermen tensos y se levantan y dicen, ay, no sé qué me pasó. En lugar de poder identificar cómo me siento hoy, cómo me levanté hoy, ¿no? Y mirarte al espejo y ya ver, no, pues sí, claro, tengo tensión, estoy enojada, hoy me levanté con poco ánimo, ¿no? Así como sin energía, etcétera. Y después checarlo también con el cuerpo. O sea, el cuerpo habla. Totalmente. O sea, y si vamos enseñando a las personas a que puedan llevar su programa con la doctora, con el especialista, pero que al mismo tiempo puedan estarse revisando desde lo que les está sucediendo emocionalmente y que puedan mirarse en el cuerpo y poder integrar en su persona lo que hablamos mucho de emoción y cuerpo, ¿no? A veces hacemos hasta ejercicio de decir, a ver, camina en tus tanas, camina con los hombros caídos. ¿Y cómo te sientes? Bien. A ver, checa en el espejo si te sientes, ¿qué dice tu cuerpo? ¿No? Entonces, creo que esta parte de que desde pequeños a los niños, a los adolescentes, no se les enseña a integrar tanto la mente, sus pensamientos y el cuerpo. Y yo creo que desde ahí debemos empezar. Y por otro lado, pues la cultura, los hábitos que se crean en la familia, ¿no? Si yo estoy en un programa alimenticio, pero llego a mi casa y lo único que hay es refrescos X, o que hay en la alacena llena de productos industrializados, pero entonces a mí me dicen que tengo que comer verdura, fruta y saberla combinar, y entonces veo la alacena llena y entonces no tengo equipo dentro de mi casa, ¿no? O sea, cuando hay un programa, es un programa a nivel familiar, ¿no? Llevamos a la hija porque va a tener sus 15 años, entonces estamos muy preocupados por que baje el peso y por qué va a hacer su presentación, y la dejamos sola, sin ese acompañamiento. Entonces, sí es muy, muy importante el trabajo personal, pero también el apoyo, el acompañamiento en acciones reales por parte de la familia. Todos nos integramos al programa. Y bueno, decías algo, Margarita, que se me hizo súper interesante, que sí me quiero regresar a eso, que estamos muy desconectados de nuestro cuerpo. Nos tenemos que ir a otra pausa, no estén tristes, ya vamos a estar de regreso aquí en Café con Denise. Mientras tanto, la psicóloga Margarita Casco, regresando, nos va a decir la importancia de estar conectados con nuestro cuerpo, y la doctora Paola Pedrero nos va a compartir cuáles son esos desayunos o esos alimentos que podrían parecer muy saludables, pero que realmente no lo son. Ya estamos de regreso. Sí, yo de verdad que a veces digo, como a la jovencita la llevan para que tenga su programa, su programa alimenticio, sería muy linda, y llega a casa y lo que hay es refresco. Entonces, qué difícil. Porque además, no te escuché lo último. ¿Qué dijiste? Qué difícil cuando uno entra a un programa, a una jovencita la llevas a un programa para su buena alimentación, y llega a casa y lo único que hay es el agua, pero refresco. Claro, la coca. Ahora sí que eso es lo que más se ve. Oye, el pozol ya no, yo veo a los trabajadores que trabajan bajo el sol, y el pozol es una maravilla. Echan su coca, se la pasan. Ay, sí. En vez de agua, ¿no? O la bebida tradicional de aquí. Sí.
que tiene muchas propiedades, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿qué sería más? Yo supongo que un pozol. ¿Qué sería más saludable, una coca o pozol? Definitivamente el pozol, ¿no? Pozol, ¿verdad? Tiene todos los nitritos, tiene todos los sustratos, todos los minerales. Entonces, definitivamente el pozol por default se lo lleva. Es una bebida saludable, en agua. En agua. Y barata. Luego pasa que igual, por ejemplo, veo que a niños les dan café. Okay. O sea, eso es bueno, que a los niños les den café. Pues no se recomienda. El tema es que, por ejemplo, en la lactancia, ¿no? Una embarazadita. Entonces, una embarazadita empieza a lo mejor con un capuchino o un frappuccino. Okay. Entonces, esa cafeína baja por la lactancia materna al bebé de 3 meses, de 4 meses, de 5 meses. Entonces, quieras o no, es un estímulo con que ese bebecito va a ir creciendo. Ese bebé va a tener 9 meses y va a estar acostumbrado a tener esta hiperactividad porque la lactancia venía cargada de cafeína. Ay, qué fuerte. Entonces van gateando, van caminando y puede acelerar, por supuesto, ritmos que ese bebé no traía. Y entonces de repente lo ves con una taza de café en primero primaria. Wow. Entonces son hábitos, son malos hábitos de casa, de abuela, con la abuelita, con los ranchos, en las comunidades, se sientan en la mecedora, el cafecito y la galleta, Claro. y darle al niño. Entonces solamente es un estímulo, ¿no? Es aumentar. Los hiperestimulas, claro, es con el aumentar café. frecuencia cardíaca cuando son niños. Ok. Y, o sea, y es malo porque debería de desarrollarse de manera natural, Claro. y no tener un estímulo extra. Así es. Okay. Es como la Coca-Cola pues tiene cafeína, ¿no? Entonces eso me estimula. Entonces un niño de 6 años con la coca, pues equivale a un expreso. Okay. Pero esta falta de información, Qué importante. no lo hago como mamá consciente. O sea, por amor y por cariño le doy coca a los míos, Claro. porque los quiero. Pero si yo sé el trasfondo de todo lo que hay, seguramente no la compraríamos, ¿no? Ya estamos. Ay, sí, la verdad que sí. ¿Cuál es un express para un niño? Pues no. Pues imagínate, entonces luego no puede dormir, trae ansiedad, tiene 2 días y 3 días que no duerme bien, no puede hacer ejercicio porque está desvelado, o sea, todo lo que conlleva. Ay, esa es otra. Los hábitos, ¿no? Los hábitos y esa estructura Sí. para organizarte, planear comidas. Ay, Claro. es todo un tema, no Es que nos va a dar la hora. Es que es todo un tema. Sí. Entonces, por ejemplo, puedes tener, regresando a la vida de los adultos, ¿no? Traes mucha carga de trabajo, estás llegando ya más tarde, estás cansado para prepararte una ensalada, entonces es más fácil tomar del refri un pan tostado. Claro. Digo, lo pongo como ejemplo porque con tanto calor se humedece, ¿no? Entonces, vas al refri, te comes un pan tostado, es azúcar y te duermes, pero realmente la célula, el ADN, la RNA, la mitocondria, pues no le llegó nada de nutrición. Okay. Sí llegó un carbohidrato, pero la síntesis proteica no se llevó a cabo. Entonces, al día siguiente, pues no voy a tener ese rendimiento que yo quiero. A las que qué maravilla. O sea, a Todo lo mejor influye. tengo 3 entrevistas, a lo mejor tengo muchos pacientes. Ya estamos. Ya estamos, Julieta, sí. Ya estamos de regreso aquí en Café con Denise, 5:31. Y bueno, son 2 puntos los que vamos a tratar ahorita. Decía Margarita Casco, la psicóloga Margarita Casco, que estamos muy desconectados con nuestro cuerpo. Y en este aspecto, Margarita, del sobrepeso y la obesidad, ¿de qué manera importa, de qué forma nos podemos reconectar con nuestro cuerpo para tener éxito en nuestro plan alimenticio? Claro. Me parece que es muy importante, suena sencillo, pero no lo hacemos, que es escuchar a tu cuerpo. Sí. Y que por esta falta de escucha de tu cuerpo, confundimos el hambre con la emoción. Totalmente. ¿No? O no distinguimos cuando ya tenemos saciedad de lo que estamos comiendo. Entonces, la escucha del cuerpo es en diferentes niveles, ¿no? Por un lado es
estar checando que como te sientes realmente lo estés mirando, que sea congruente con lo que tú ves en tu cara, en tu expresión facial, de tu postura corporal, pero también como poder escuchar mucho más internamente qué sucede con tu cuerpo, ¿no? Puede ser que incluso hay personas que dicen, no, pero a mí nunca me da hambre. Nunca me levanto sin apetito y entonces mi primer alimento es a las 3 de la tarde, ¿no? Pero entonces, claro, es una, no sé, pueden estar devorando y ya la doctora nos explicará todo lo que sucede a nivel biológico, pero estamos hablando de la falta de escuchar el cuerpo, ¿no? Y me parece que cuando uno también está comiendo, cuando sentimos así como, ay, ya estoy satisfecha, que es cuando puede ser que tengas el 80% ya de tu, no, pero como ya tengo un huequito, me voy a comer el postre y me echo un pastelote hasta que quede reventado, ¿no? Reventado. Entonces a eso me refiero, ¿no? Como el escuchar tu cuerpo significa poder distinguir si realmente tienes hambre, si realmente hay alguna emoción que se te está atravesando en ese momento y no es hambre, ¿no? Y si realmente ya estás con saciedad. Creo que esta es una tarea importante y que lo podemos aplicar todos los días, ¿no? Importantísima tarea que nos dejó Margarita Casco, de verdad, hacer una pausa día a día y preguntarse cómo están, si ya están satisfechos, de verdad, porque luego nos gana la inercia del día a día y ahí es cuando uno puede comer sin hambre. Y bueno, me voy a ir ahora a otro punto que sí quiero que la doctora Paola nos comparta. Paola, ¿cuáles son esos desayunos que pueden pasar como muy saludables y que podemos estar acostumbrados a comer, pero que realmente no son nada saludables? ¿Cuáles son específicamente? Antes de responder esta pregunta, me gustaría que los radioescuchas supieran que el impacto global, ¿no? Claro. El impacto global que hay por el solo hecho de tener obesidad es muy importante, ¿no? Son cifras actualizadas que me gustaría compartirlas. Claro. Y, por ejemplo, comentarles que a nivel mundial no hay ningún país en el cual la incidencia y, por ejemplo, la prevalencia de la diabetes vaya a la alza. Ok. Lo que comenta la psicóloga de escuchar, ¿no? Al sabio cuerpo a la hora de comer. Todo esto conlleva a tomar también buenas o malas decisiones en lo que tú comentas, qué alimentos son buenos y qué alimentos no. Okay. Porque si yo escojo alimentos que no son tan saludables, entonces tengo este problema de estar subiendo ya sea la insulina o la glucosa en el cuerpo. Okay. Y esto nos va a llevar a otras cadenas de desarrollo que en el año 2021, por ejemplo, eran 537 millones de personas en el mundo que vivían con diabetes. Y se estima que para el 2045 este número aumenta a 783 millones. ¡Qué fuerte! Ajá. Entonces no es nada más un tema de voy a hacer dieta. Claro. Es un tema emocional, es un tema de nutrición, es un tema de ejercicio, es un tema de cómo lo llevo a mi ámbito laboral, cómo lo llevo también si estoy estudiando, cómo lo llevo también si soy ama de casa, cómo lo llevo si estoy, mi trabajo es chofer de un tráiler, ¿cómo le hago para estar en esta vida más sana de acuerdo a lo que elegí para mi vida laboral, ¿no? Entonces, la idea es que la prevalencia, por ejemplo, también en México, con la prevalencia mundial en la obesidad, se estima que en México, para el 2037, el 47% de los adultos vivan con obesidad. Es mucho. Es mucho. Es casi el 50% de los mexicanos. Entonces, el consumo de desayunos altos en carbohidratos, ¿no?
el consumo, las porciones, por ejemplo, las cantidades de lo que estamos eligiendo para desayuno importan significativamente para el gran impacto de glucosa e insulina que está dando en las células. Y por ejemplo, ¿qué opinarías de esos cócteles de fruta? Que uno puede desayunar un cóctel de fruta y todavía le pones miel. ¿Qué opinas de eso como el desayuno, como lo primero que uno come? ¿Lo recomiendas o no y por qué? Siempre voy a recomendar el balance de los macronutrientes. Entonces, entender qué son los macronutrientes para partir. Proteínas, carbohidratos, grasas. Okay. Entonces, si tú me pones el ejemplo de si recomiendo las frutas, son carbohidratos. La miel, son carbohidratos. Uh-huh. Entonces, nos faltaría que otros grupos. La proteína y la grasa. Okay. Entonces, lo recomiendo. Es solamente la elección de cada persona de saber elegir con sus desayunos, con sus comidas, con sus cenas, depende del programa que estén realizando, que siempre lleven a la mesa ese plato balanceado con macronutrientes. Okay. Siempre va a ser la recomendación. Entonces, la mezcla de fruta con miel, pues solamente me quedo atrapada en el grupo de los carbohidratos. Sí. Y si la prevalencia en México va al alza de la diabetes, ese desayuno sería un desayuno para aumentar la prevalencia en la diabetes. Uh-huh. Siempre y cuando, también es muy general esa pregunta, porque a lo mejor si lo preguntas a una persona que va a hacer medio maratón, pues claro que le va a funcionar la fruta con la miel. Pero a lo mejor se estás preguntando a una persona que va a entrar a su trabajo y va a estar 8 horas sentadas y no va a tener una actividad física y que viene desvelada y que tiene resistencia a la insulina. Okay. Entonces, literal, ese es un desayuno que no le recomiendo. Claro. Entonces, es como, no podríamos aquí, te recomiendo, no, porque cada persona tiene una especificación y una emoción que trabajar. Pero a grandes rasgos, sí, recomiendo mucho el complemento de los platos de alimento, recordar los macronutrientes, proteínas, carbohidratos y grasas, cada vez nos sentamos a comer. Y, por ejemplo, para los niños, igual todo es equilibrio, pero ¿qué hay de aquellos padres de familia que les dan a sus hijos igual un plato de fruta con miel? ¿Qué recomendarías para los niños? ¿Qué comer primero? ¿Qué comer después? Primero la proteína. ¿Cómo recomiendas en los niños en este caso? Los niños quieras o no es una extensión, ¿no? O sea, más bien niños, jóvenes y adultos. Entonces, si a los niños los formamos les damos mejores herramientas de trabajo para elegir sus alimentos, pues seguramente va a ser un adolescente saludable y seguramente en el futuro inmediato va a ser un adulto saludable. Entonces, si a un niño, en lugar de darle la fruta con una miel, ¿qué te parecería si le das su fruta con queso cottage, su fruta con requesón, su fruta con un huevito revuelto, claro, su fruta con alguna proteína, en lugar de duplicarle las porciones de los carbohidratos, que al final es un impacto al páncreas de mucho azúcar? Ok, buenísimo. Entonces, ya casi estamos para irnos a otro corte, pero la pregunta que tengo para las dos, ¿qué recomendaciones tienen según el expertise de cada quien para llevar a cabo una buena dieta? En todo el camino que llevan, tú como bariatra, tú como psicóloga, ¿cuáles serían esas mejores herramientas para nuestros radioescuchas si alguien quiere empezar un plan alimenticio? Y nos vamos con la respuesta justo después del corte. Me voy a una pausa, no estén tristes, pero antes sí les quiero recomendar, a propósito de salud, recuerden que la salud es lo más importante, lo más sagrado que nos hace abrazar y disfrutar aún más la vida. Por eso es tiempo de que se vayan a Unilabor a hacer sus estudios clínicos. Recuerden, pueden ir a cualquiera de sus sucursales y aquí en Villahermosa están en Simón Sarlat y pueden llamar al número 9933 124200. Ya estoy de regreso aquí en Café con Denise. Sí, qué importante de verdad esta parte que enfatizas de los hábitos, ¿no? Sí, desde
la niñez, Ay, sí. Y que no hemos hablado, ese es otro tema, de la comida como premio. Ese es también... Te doy un chocolate, sí. Claro. O haz esto y te llevo por el helado. Esa es otra. Sí. Si tienes buenas calificaciones, te voy a llevar a la heladería. Ay, también hay que abordar eso. ¿Pero qué les pareció estas, las estadísticas? Las Impactantes. Se publicaron la semana pasada. Impactante. Y aquí en Tabasco hay mucha obesidad también, de muchos niños. Bueno, sí, pero, porque estamos en México, entonces, a donde vayas. El sureste. Zacatecas, Guanajuato, sí. o sea, estamos en una... ¿Pero ya le ganamos a Estados Unidos o todavía? Todavía, seguimos Todavía, estando como en tercer lugar, adultos. Hay que ir por ese primer lugar. Pero sí, por ejemplo, cuando llegó el COVID, entonces cuando llega el COVID, llega al mundo con un problema a nivel de salud en el mundo. Entonces le llamábamos la tripandemia, la triada. Qué verdad. O sea, cuando llega el COVID, llega a atacar a personas con obesidad, con diabetes, más el COVID. Entonces le llamamos la tripandemia. Entonces imagínate, un virus no está entrando a un cuerpo saludable, está entrando a un cuerpo donde hay 200 de glucosa, donde no hay ejercicio, donde hay ansiedad. Y entonces eso también genera las defunciones mucho más rápido, ¿no? O sea, el COVID ataca cuerpos enfermos, no hacen ejercicio, están llenos de sarcopenia, aumenta la glucosa, hipertensos, con obesidad, sedentarismo. Claro que costó mucho trabajo, por lo mismo. Cuando hubo el COVID, ¿aumentó la tasa de obesidad? Digo, porque estaban todos encerrados, con ansiedad. Al finalizar, por supuesto, en pandemia. Entonces, muchos se cuidaban del COVID. No voy a respirar para que no me dé el COVID, pero véngase la concha, mi capuchino, un sándwichito, vamos a ver la película, las palomitas. O sea, sí me cuido del virus, pero de la obesidad no. Y en las pastelerías fueron un éxito en la época del COVID. Sí, tuvieron un boom. Sí, o sea, todo en COVID, todos los cerraban muchos llevar. Lugares y las pastelerías también. Sí, ya estamos de regreso. Ya listísima, Julia. Ya estamos de regreso aquí en Café con Denise cuando son las 5:45. Y bueno, espero si nos va a dar tiempo. La pregunta que les tengo a las dos especialistas, sí me encantaría que nos compartan cuáles son sus recomendaciones para que nuestros radioescuchas estén mucho mejor equipados para que hagan su cita con la doctora Paola y con Margarita, por supuesto. Ahorita damos los teléfonos de cada una. Gracias. Bueno, yo hablaría de la parte integral. Ok. O sea, para que haya salud debe haber bienestar integral, ¿no? Y entonces es como ver este fenómeno mucho más amplio, que es a los niños hay que permitirles que se vayan al parque a jugar, que se muevan, que tengan actividades, inscribirlos a la clase de fútbol, a la clase de básquetbol, porque además son excelentes canalizadores de ansiedad, ¿no? Muchos niños comen y comen y comen porque están en casa aburridos. Claro. Entonces, si los niños y jóvenes van a hacer actividades físicas, pues van a estar más saludables. Si los vamos a llevar a una feria de libro, ¿no? A una biblioteca, de verdad que a veces uno cree que vas a la biblioteca Pino Suárez y ves un montón de niños ahí haciendo tarea de convivencia, etc. Entonces, creo que sí hay muchas opciones hablando desde el bienestar integral. Toda la familia se incorpora a hacer ejercicio, andar en bicicleta. Si los papás tienen una cultura de moverse, pues estamos espejeando a los niños de que hay movimiento en casa. Entonces, yo sí creo que el bienestar integral es salud, ¿no? El interesarlos por muchas otras actividades, como ir a los museos, ir a ser curiosos por revisar libros juntos, leer cuentos. Todas estas actividades ayudan a que
familias, tanto niños, adolescentes y papás puedan tener una vida tranquila, saludable, que se pueda platicar. Imagínate qué rico que en lugar de que te pregunten cómo estás, ¿no? Además de que nosotros hicimos nuestra tarea de cómo me siento hoy, Sí. y entonces qué necesito para estar más tranquila, porque al saber cómo me siento hoy, voy a tener la posibilidad de tomar una decisión para estar bien, ¿no? Porque lo que uno busca es el estar bien. Y entonces vas a poder preguntarle a los demás, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? En lugar de cómo estás, repito, hay que corregir eso, es a los hijos preguntarles cómo te sientes. Ah, buenísimo eso. Sí. Salen de la escuela y ¿qué fue lo más divertido de tu día de hoy, ¿no? Es involucrarnos como familia y desde cosas tan sencillas como esto es generar bienestar para que tengamos salud en casa. Buenísimo. Pues mil gracias. Ella es la psicóloga Margarita Casco y ahorita me va a encantar que escuchemos también a la doctora Paola Pedrero. ¿Cuál sería, Paola, tu recomendación final para que nuestros radioescuchas que quieran hacer un plan alimenticio con éxito tengan mejores herramientas? Una muy buena pregunta. ¿Qué herramientas se necesitan para tener un buen resultado, Sí. ¿no? Pienso que tomar la decisión. Tomar la decisión de hacer algo positivo por mí, ¿no? Vamos a hablar en primera persona. Sí. Voy a tomar la decisión de invertir en mi salud, voy a tomar la decisión de poner orden a un control de elección de mi comida, voy a tomar la decisión de entrenar mi cuerpo, porque tiene rato que no lo estoy haciendo, y voy a tomar la decisión de organizarme, ¿no? De organizarme a qué hora debo de comer y no lo que yo quiera comer. Claro. Entonces, es un tema interesante, pero pienso que se trabaja mucho en el camino para construir salud, ser muy resiliente. Ser muy resiliente para poder llevar este beneficio propio con el tiempo. Ser muy perseverante con el objetivo de todo lo que conlleva los pilares de la salud. Claro. Desde tener un sueño reparador, un sueño profundo de 7 horas. Entonces voy a ser perseverante en tal vez dormir a las 10 de la noche para que yo me pueda levantar a las 6 de la mañana. Digo, es un ejemplo, cada quien trabaja diferente. Y voy a ser perseverante y constante en lograrlo. Y ya no me voy a desvelar a la 1 de la mañana de una serie e interrumpir mi sueño profundo, mi sueño reparador. Entonces pienso que se necesitan varios valores: constancia, disciplina, ser tenaz y sobre todo trabajar mucho la coherencia. Entonces voy a ser coherente con lo que digo y con lo que estoy haciendo, para que finalmente podamos disfrutar de esta plenitud, que es el interior de cada persona. Plenitud significa voy a estar pleno conmigo mismo, pero para estar pleno conmigo mismo, pues necesito estar sano, saludable, Claro. mentalmente, como dice la psicóloga, y físicamente, ¿no? Que tenemos los valientes. Entonces, no sé si contesté tu respuesta. Sí, totalmente. Y ¿saben qué? De plano, estar sanos, como decía la doctora Paola, hay que tomar en cuenta, hay que ser resiliente. Sí. Como decía también la psicóloga Margarita, hay que estar equilibrados emocionalmente. ¿Y para qué? Para vivir una vida más plena, para sentirnos mejor. Sobre todo eso es lo más importante. El espejo sí, nos vemos muy bien, por supuesto que uno se siente mejor al verse bien, pero lo que más importa es cómo nos sentimos, la energía que tenemos ya al estar en un buen peso, etcétera, etcétera. Ay, no, a ver, ya nada más por penúltimos, pero tengo 2 preguntas más. Adelante. Primero, vámonos, si me comparten sus números, por si ahorita quienes están escuchando
quieren acudir a una cita con la doctora Paola, pero también quieren partir del equilibrio emocional. ¿A dónde pueden escribirte, Margarita? Gracias. En el WhatsApp 9932119908. Y bueno, pues de momento doy talleres y ahí estaremos. Ok. Y doctora Paola, también, ¿a qué número pueden escribirte para hacer citas? Sí, claro que sí. El 9933-0913-35. Con gusto. 0935. Y ya por último, rapidísimo, hace rato mencionabas, tengo una gran duda, ¿de qué manera influye la obesidad para que, como mencionabas, por ejemplo, en el COVID, quienes tenían obesidad o les dio más fuerte, ¿de qué manera influye el factor grasa para que te afecte mucho más cuando uno tiene otros padecimientos? Claro, empezar. Partimos de la grasa. Entonces, ¿de qué está compuesta la grasa? Son células, y esas células les llaman adipocitos. Ajá. Entonces, si partimos del adipocito, el adipocito genera información. Okay. ¿No? Entonces, esa información, vamos allá, tiene nombre, tiene interleucinas 1, interleucinas 6, interleucinas 9, factor de necrosis tumoral, que están liberando esa información 24 horas. Okay. Entonces, mientras más adipocitos, que sería la grasa, mientras más grasa tengo, mientras más kilos de grasa tengo fuera de lo que necesita mi cuerpo, Okay. Entonces es mayor la inflamación, Inflamación celular. Así es. Ok. Y esa inflamación celular, por supuesto que me puede afectar si tengo osteoartritis, que es una inflamación, entonces me la puede aumentar. Si tengo hipertensión y tengo exceso de grasa, todo el tiempo estoy inflamada, estoy mandando exceso de información y entonces puede haber una resistencia. ¿Me explico? Ok. Pero bueno, serían temas. Y otra duda, rapidísimo, ya para despedirnos. Si, por ejemplo, sí, no, ya se me fue, ya se me olvidó. Dejaremos para otra ocasión. Para otro de todo. Ahorita todas las preguntas. Bueno, de verdad, como cada viernes, un placer. Muchísimas gracias, Margarita, Paola. Gracias. Pues bueno, los dejo en la tercera emisión de Noticias con Mónica Villegas, Cristian Segura, producción audiovisual. Muchísimas gracias, Julia Sosa en los controles. Yo soy Denise Priego y sean el cambio que quieren ver. ¡Bravo! La foto.